Gracias a todas y todos por su espera. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Bienvenidas y bienvenidos, estudiantes y docentes del Departamento de Ciencias Económico-Administrativas, a la edición del IDEATE a Distancia 2020, Nuevos Entornos, en la que se confrontarán las realidades de la economía mundial, nacional y local, con las problemáticas y amenazas de las empresas familiares, así como de los desafíos de la interculturalidad y la movilidad laboral, lo que nos llevan a la reflexión sobre el papel de las escuelas de negocios en un contexto turbulento que exige respuestas estructurales y no coyunturales. La sesión del día de hoy, Interculturalidad en el Trabajo, forma parte de un ciclo de 3 conferencias organizadas desde el Departamento de Ciencias Económico-Administrativas en conjunto con la Dirección de Información y Servicios Académicos a través de las coordinaciones de Administración y Creación de Empresas, Lenguas y Culturas Extranjeras y Movilidad Académica, con el objetivo de sensibilizar a las estudiantes y los estudiantes del área de Ciencias Económico-Administrativas de la Ibero León sobre la importancia de la dimensión intercultural e internacional en la preparación para el mundo laboral mediante la experiencia de personas que ya han colaborado en un ambiente laboral global. El día de hoy, la presentación será impartida por Nicole Schmidt. Me permito leer su semblanza. Nicole es licenciada en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, del cual fue parte del Consejo de Honor. En su tercer año de carrera, obtuvo la beca de Movilidad Internacional otorgada por la Secretaría de Educación Pública, por lo que estudió un año en Alemania en la Universidad de Colonia. Al finalizar sus estudios, fungió como asesora en la presidencia de la Unión Interparlamentaria, UIP, y enlace de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. En abril de 2019 sirvió como asesora en la 141 Asamblea de la UIP en Doha, Qatar, en donde colaboró con altos oficiales del Emirato y de los países miembros de la organización. Actualmente es analista de multilaterales, soberanos y gobiernos locales en S&P Global, en donde colabora día a día con un equipo basado en Nueva York, Sao Paulo, Buenos Aires y Ciudad de México. Antes de ceder la palabra a Nicole Schmidt, les compartiré cuál será el encuadre de la sesión del día de hoy. Nicole quisiera tener una sesión lo más interactiva posible con ustedes, por lo que podrán hacer preguntas mediante el chat o también levantar la mano y se les dará la palabra para hacer intervenciones, consultas, de forma ordenada, también con su micrófono abierto. Las y los invitamos a aprovechar esta sesión y a tener este contacto con Nicole, que está hoy para compartir su experiencia con ustedes. Bienvenidas y bienvenidos todos y agradecemos especialmente a Nicole por su tiempo el día de hoy. Bienvenida Nicole, te cedo la palabra. Hola a todos, muchísimas gracias Ceci, muchísimas gracias por la invitación. Estoy súper contenta de estar aquí hoy con ustedes. Algo que no está en mi semblanza, pero que probablemente me gustaría compartirles es que yo crecí en León, estudié en el Colegio Miraflores, primaria, secundaria, prepa, y posteriormente decidí estudiar la carrera en Ciudad de México y pues ya, aquí me quedé, pero guardo con mucho cariño el León y la Ibero es gran universidad, entonces les agradezco mucho la oportunidad de estar con ustedes. Como le decía a Ceci, a Cari y a Alicia antes, ojalá en otra ocasión los pueda visitar personalmente en las instalaciones. Entonces, déjenme intentar compartir pantalla. ¿Ya la podemos ver bien? ¿Sí? Ok. Muy bien. Sí, ya. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, el tema del cual les vengo a compartir hoy, pues es tan sencillo y tan complejo como lo queramos ver, ¿no? O sea, cultura es algo sobre lo cual todos tenemos al menos una noción en nuestra mente, independientemente de quién seamos o lo que hayamos hecho. Es un concepto al que somos familiares todos de alguna forma. Lo que me hace aquí estar con ustedes pues es un poco la experiencia que yo he tenido, que ya les platico, Ceci, más o menos cuál es.
Entonces, sin planearlo en mi vida, me ha tocado estar en situaciones en donde la cultura y la interculturalidad han sido esenciales, ¿no? Fundamentales. Y muchas veces, yo creo que si hubiera tenido un poco de orientación antes de enfrentarme a estos escenarios, pues hubiera sido un poco menos el golpe cultural, ¿no? O pudiera haber aprovechado más estas experiencias multiculturales. Entonces, lo principal que a mí me gustaría enseñarles hoy, o platicarles más que nada, son 3 conceptos fundamentales que ya los iremos viendo a lo largo de la presentación. Y voy a tratar de irlos hilando con lo que ha sido mi experiencia, poniendo especial énfasis en el tema laboral, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay un pequeño outline. Es una introducción. Vamos a empezar por lo básico, hablando de globalización, interculturalidad, y después un primer concepto que es competencia cultural, y vamos a acabar con un wrap-up, una conclusión. De antemano les digo que hay algunos conceptos que se toman del inglés y a veces pondré algunos conceptos en inglés, pero traté de que sean los menos posibles. Ok, entonces vamos a empezar por el término de cultura, ¿no? O sea, el término de cultura es algo no estático y no necesariamente obedece fronteras, ¿no? Es un concepto que ha fluctuado en el tiempo y está en constante cambio, en constante redefinición. Hay elementos que son propios de la cultura que no cambian, pero gran parte de ellos sí cambian, y todo es en parte, mayormente, por la globalización y la integración que hay cada vez más entre culturas, entre países, etc. Pero al hablar de cultura no solo hablamos de países o regiones o continentes, sino también podemos hablar de localidades. Sin duda hay, por ejemplo, una cultura leonesa que es distinta a una cultura regiomontana, ¿no? Y nos podemos ir todavía más chiquito que eso. O sea, puede haber culturas dentro de una empresa, o sea, hay culturas empresariales. Entonces, la cultura es un concepto súper amplio y en constante cambio. Entonces, por ejemplo, antes, lo que nos llevaba a movernos de México a Estados Unidos era muchísimo, o México a Europa, o México a Rusia, ni pensarlo. Hoy es una realidad, ¿no? Día a día, el intercambio de personas, de comunicación, es masiva. También por parte de la información, bueno, el Internet obviamente ha jugado un papel súper importante en el acceso a la información que tenemos sobre otras culturas, y por eso mismo las relaciones internacionales han cobrado mucha relevancia. Cada vez es más importante saber qué pasa en otras partes del mundo e integrar ese conocimiento o esa importancia en las agendas políticas nacionales. También desde el lado de negocios o de las empresas, la globalización se ha prestado a que estas empresas crezcan y se diversifiquen y vayan de un lugar a otro, ¿no? Entonces, con esta breve introducción y con lo que ustedes ya conocen de la cultura, quiero empezar con algo súper básico y quiero que me digan ustedes cómo, o sea, si tuvieran que poner una definición de cultura, ¿cuál sería? Y ahí le voy a pedir ayuda a Cari, a ver si me ayuda a ver quién levanta la manita y quién se anima, o quién anota por el chat alguna propuesta de definición. Igual de antemano me disculpo por si escuchan ahí ruido en la calle. Los tamales oaxaqueños también es parte de la Mexican culture acá. Entonces, me disculpo. Pero bueno, ¿hay alguna opinión? ¿Una participación? Sí, aquí en el chat tenemos costumbres y tradiciones. Ok. Muy bien. Sí, generalmente nos vamos por ese tipo de cosas, ¿no? Costumbres y tradiciones, cosas que definen nuestro día a día. Y esto es fundamental para esta definición que yo les propongo. Nuestras costumbres, tradiciones, hábitos, que son parte de una cultura, todas abonan a un tipo de programación mental. Y no es una programación mental individual, sino que es colectiva, es comunitaria. Es algo que entre todos identificamos, que son comportamientos
que se pueden adoptar bajo determinadas circunstancias, ¿no? Comportamientos aceptables. Y entonces, en términos aún más básicos que esto, la cultura determina lo que es normal en nuestro día a día. O sea, y ahí es lo controversial de la cultura, porque lo que es normal para mi cultura no es normal para otra mujer de 26 años en la India, o en Alemania, o en Rusia, ¿no? O sea, los conceptos de normalidad igual son distintos. Entonces, aquí les propongo, ustedes que son de ciencias económico-administrativas, este es un esquema mental que a mí me encanta muchísimo, me gusta muchísimo, perdón. Y aquí les propongo yo dos variables. De un lado tenemos el confort cultural, o qué tan a gusto estamos con una cultura. Y aquí del otro lado tenemos esta línea que es newness, ¿no? Novedad. Y aquí en el eje de las X tenemos el tiempo y aquí en las Y el nivel, ¿no? Entonces, cuando nos enfrentamos a una nueva cultura en un T0, en un primer momento, nuestro nivel de novedad es altísimo y nuestro confort cultural es muy bajo, ¿no? Bueno, todo depende de qué tan extraña sea la cultura para uno mismo, ¿no? Pero en teoría es muy bajo qué tan cómodo nos sentimos con una cultura cuando nos enfrentamos a algo nuevo. Entonces, en teoría, o lo que nosotros esperaríamos es que conforme pasa el tiempo, va aumentando nuestro nivel de confort cultural y va disminuyendo el nivel de novedad. Y lo que pasa en este proceso entre que el culture comfort es mayor al newness, es a lo que le llamamos el choque cultural, ¿no? Entonces, lo que a nosotros nos interesaría es que este proceso sea lo más smooth o lo más sencillo, suave posible, y a lo mejor que no tome tanto tiempo, ¿no? Sino, es más, quisiéramos que esta línea de culture comfort estuviera chance más por aquí. Y entonces, en vez de llegar a este punto como de equilibrio en un T5, un T6, llegáramos en un T4, un T3, ¿no? O sea, hacerlo más rápido y más sencillo para nosotros, ya sea que estemos en otro país o que estemos en una empresa o que estemos trabajando en el ámbito político. Quisiéramos que esto sea lo más sencillo posible. Ahora, ojo, o sea, estas líneas, no, o sea, esto no es lineal, sino que va fluctuando, depende de la experiencia de cada quien y depende de la cultura a la que nos enfrentemos. Entonces, ¿cómo se les ocurre a ustedes que podamos cambiar la pendiente de esta curva, ¿no? O sea, ¿cómo podemos llevar culture comfort de aquí a acá, ¿no? Para acá. Ahí mi flechita, ahí está. O sea, ¿qué creen ustedes que implique este proceso de acostumbrarnos a una nueva cultura y de hacerlo más sencillo? O sea, de que la novedad sea, o sea, sea más baja y que el culture comfort sea más alto en un tiempo más corto. Pónganme en el chat, abran su micrófono. Dice, abrir el panorama cultural en las escuelas. Abrir el panorama cultural, ok. ¿Sí? ¿Hay alguna otra opinión? Teniendo una mayor apertura a lo nuevo. Exacto. Esa me gusta. Y esto nos lleva al primer concepto que les quiero compartir hoy, que es el cultural awareness o conciencia cultural, ¿no? Entonces, ver el mundo no conforme a lo que estamos acostumbrados, sino a lo que pueda significar en una nueva cultura. Y es justo tener esta apertura, estar dispuesto a retar nuestras propias concepciones de normalidad. Y ojo, aquí incluso en cosas en las que no estamos de acuerdo. Hay que ponernos en una situación incómoda. Es como el típico o el cliché de sal de tu área de confort. Bueno, algo similar pasa aquí. O sea, mientras más nos desapeguemos de nuestras propias concepciones culturales y tengamos esa apertura de recibir lo que una nueva cultura nos puede aportar, entonces más rápido nos podemos adaptar a esta cultura y cerrar la brecha como del choque cultural. Entonces aquí va uno de los primeros ejemplos que les quiero poner en mi vida laboral. Cuando yo me fui a Qatar para esta cumbre en la UIP, pues obviamente
todo es muy, muy, muy diferente a lo que yo estaba acostumbrada aquí en México, ¿no? Y me acuerdo que en la cumbre, que duró más de una semana, podías bajar a desayunar y había un buffet espectacular, ¿no? Podías escoger lo que tú quisieras. Y a mí me llamó siempre la atención el carrito de los waffles y a mí se me antojó siempre el carrito de los waffles y los primeros días era lo único que desayunaba, ¿no? Pero pues yo veía que alrededor los locales pues no comían waffles, comían otras cosas, comían cosas extrañas que a mí para nada se me antojaban, ¿no? Incluso la gente que atendía ahí me decía, no, ya no quiere probar tal y tal. Híjole, no, gracias, no, gracias. Hasta que llegó un punto en el que dije, ok, vamos a intentarlo. Y en cuanto yo tuve esa disposición de probar algo nuevo, la gente alrededor de mí comenzó a notar esa disposición y comenzó a involucrarme más en sus actividades. No solo en el tema del desayuno y así, sino a tomarme más en cuenta, como que yo tenía esa disposición de estar ahí y de cooperar y de colaborar. Fue un cambio de actitud muy notable, ¿no? El que yo tomara esa disposición de, bueno, voy a dejar los waffles de un lado y voy a probar esto extraño que no sé, no se me antoja, pero lo voy a intentar. Entonces, eso en un ambiente cultural, también es, un ambiente laboral es muy, muy valorado, ¿no? El que tú tengas esa disposición de desapegarte a tus costumbres y a probar lo nuevo que tiene que ofrecer esta nueva cultura. Entonces, un segundo ejemplo de cosas con las que no estamos de acuerdo que aportan a nuestro cultural awareness es, por ejemplo, cuando yo empaqué para irme a ese viaje, todo lo que yo tenía en el guardarropas como de ropa formal no empataba con lo que era ropa formal allá, para una mujer sobre todo, ¿no? Entonces yo tenía un vestido a media rodilla, tal vez con los hombros un poco descubiertos, eso no lo podía guardar, imposible, ¿no? O sea, tenía que buscar algo que me cubriera de tobillos al cuello y mostrar lo menos posible de piel, aunque fueran las pantorrillas, no importaba, o sea, había que cubrirlo. Entonces, aunque yo no estuviera de acuerdo con eso, lo tenía que hacer, uno, por respeto, y dos, para demostrar que estaba en esta disposición de adentrarme a esta cultura nueva, ¿no? Entonces, estoy segura que ustedes tendrán otros ejemplos de cultural awareness. Pero bueno, otra cosa importante para tener esta disposición es saber informarnos, hacer un acervo de cosas o de información que nos pueda ayudar a decir, bueno, ¿a qué tipo de cultura me estoy enfrentando? Y aquí va el siguiente concepto que les quiero mostrar, que es el de cultural competence o competencia cultural. Entonces, sin yo decirles antes de qué va esto, ¿qué les suena que pueda ser competencia cultural? En el chat o por micrófono. ¿Qué podría ser cultural competence? Áreas donde destaques. Ok. O sea, ahí el competence es un poco misleading o puede significar otra cosa. Choque de culturas también nos ponen. Ok. Ok. Bueno, les voy a platicar de qué se trata. Antes de adentrarnos en una nueva cultura, ya sea en el ámbito laboral o en cualquier otro ámbito, se necesita tener competencia cultural o cultural competence, que significa, simple y llanamente, son los conocimientos adquiridos y habilidades para gestionar relaciones culturales. Entonces, conocer y aprender de una cultura antes de viajar a hacer negocios o trabajar en un ambiente multicultural es fundamental y cada vez más importante en un mundo globalizado y en constante proceso de integración como el nuestro. Entonces, antes de irte a un viaje a Medio Oriente, échate una leidita o entérate qué país vas, qué tipo de gobierno tiene, qué tipo de religión profesa, cómo es la cultura, qué tipo de comida hay, ¿no? O a cualquier cultura a la que se enfrente. Entonces, una forma, o sea, a lo largo de la historia, mucha gente ha tratado de decir, bueno, ¿cómo podemos clasificar culturas? ¿Cómo podemos ofrecer como un esquema de aprendizaje en la que podamos definir más o menos cómo son las culturas? Entonces, uno de los más típicos es dividir la cultura en una cultura individual o individualista
una cultura colectiva o colectivista. Entonces, igual probablemente ya hayan escuchado el término, o si no lo han escuchado, ¿a qué les suena? O sea, por ejemplo, ¿cuál dirían ustedes que sería una cultura individualista y cuál una colectivista? Por ejemplo, en Reino Unido tienen una cultura individualista, o sea, debido a la diversidad que hay de culturas. Ok. Y cada quien, o sea, va adaptando poco a poco, o sea, su estilo de vida. Ok, ¿y qué crees que caracteriza una cultura individualista, diferente de una colectivista? Pues el simple hecho de no compartir ciertas creencias o tradiciones. Ok, ok, ¿hay alguien más que tenga otra idea? Sí, en el chat tenemos, Claudia nos dice colectivista China y Japón. Y Ana Lucía dice, la individualista promueve la independencia y autonomía. Exactamente, ok, para allá vamos. Y colectivista, sí, estaría de acuerdo con China, pero cuando estaba leyendo para esta presentación, a Japón lo ponen mucho en individualista, digo, ¿sí? No, en colectivista, justo, sí, exactamente. Por su cultura, por el valor que le dan a los lazos familiares, a las tradiciones, etc. Entonces aquí les voy a explicar más o menos de qué va. En una cultura individualista, la unidad principal es el individuo, como lo dice el nombre. A diferencia de la colectivista, en donde la unidad principal es la comunidad, ¿no? ¿Qué significa esto? Entonces, en una individualista, el espacio personal, la privacidad son fundamentales, mientras que en la colectivista no tanto. O sea, en realidad privilegiamos más las relaciones familiares, más allá de nuestra independencia o nuestra privacidad. Aquí en la individualista sí es muy importante. Y algo muy importante también es el tipo de comunicación. En una cultura individualista tiende a ser más directa, más explícita, más personal. Y en una colectiva o colectivista es mucho más compleja, con más rodeos, ¿no? O sea, no vamos al grano. Entonces, por ejemplo, o sea, la manera en que un mexicano te va a hacer una crítica personal va a ser mucho más amplia y va a dar 1000 vueltas. En cambio, por ejemplo, un alemán que viene de una cultura individualista te lo va a decir directo, ¿no? Y al grano. Y, por ejemplo, en Estados Unidos, si tienes más de 20 y sigues viviendo con tus papás, pues es mal visto. En cambio, aquí en México, bueno, mientras más tiempo nos quedemos en la familia, mejor, ¿no? Entonces, a la hora de, por ejemplo, si vas a tener una reunión de negocios y sabes que te vas a enfrentar con un húngaro, puedes empezar por pensar, bueno, esta cultura donde viene él, ¿es colectivista o es individualista? ¿Se parece más a la cultura que tengo yo o es más bien una cultura más ajena? ¿Qué puedo esperar de ese encuentro? Y eso va a ayudar a tener más cultural awareness y a minorar como el choque cultural. Vas a estar más preparado para esta situación. Hay otra forma un poco más contemporánea, un poco más simplista y más divertida de ver la cultura, y es de un estudioso de la cultura que se llama Julien Burel, y él dice que el mundo está hecho de cocos y duraznos. Entonces, una cultura, una de dos, o es un coco o es un durazno. Entonces, lo que él dice es que, por ejemplo, una cultura que es un durazno, por fuera es muy dulce, muy amigable, muy abiertas, lo puedes manejar muy fácilmente, te puedes integrar muy fácilmente. En cambio, si te topas con un coco, es todo lo contrario, tienen barreras muy fuertes, ¿no? O sea, si tú llegas con alguna persona de algún país nórdico, vas a notar como una barrera, no son tan abiertos, no son tan amigables en un primer momento como lo sería, por ejemplo, un mexicano. Entonces, ya que pasa el tiempo, ya conoces a la persona y esa persona confía en ti, entonces ya llegas a lo rico del coco, a lo suave del coco, al agua del coco, a lo bueno, ¿no? En cambio, con Honduras, ¿no? Pues sí, al principio todo es muy padre, muy amigable, te reciben muy bien, la relación fluye muy fácil, hay buena comunicación, pero con el tiempo vas llegando a la semilla, ¿no? A lo que realmente tienen adentro estas personas pertenecientes a esta cultura. Entonces, bueno, es una forma igual también con la cual podemos decir, bueno, voy a tener esta experiencia, voy a llegar a un coco o a un durazno.
¿no? ¿Qué tan fácil va a ser para mí este encuentro? Pero la mejor forma de tener cultural competence o competencia cultural es enterándome de cuáles son los elementos fundamentales de su cultura. O sea, ¿cuáles creen ustedes que son los elementos que más definen alguna cultura? Pónganmelo en el chat o abran su micrófono. Tenemos la familia, religión, costumbres, comida, lenguaje, forma de comunicación, clases sociales, forma de vida, alimento, comportamiento, creencias, gobierno, Ok. historia, política. Exacto. Las culturas son multifactoriales, ¿no? O sea, muchas cosas definen a una cultura y es por eso que lo hacen tan complejo. Entonces aquí yo les puse poquitos de todos estos elementos que me dictaron, ¿no? Religión, gastronomía, historia, costumbres, lenguaje, y ahí le pueden ir agregando todo lo que ustedes quieran, ¿no? Y aquí les voy a poner una pequeña dinámica basándonos en los elementos que componen una cultura, que ustedes piensen por cada pregunta o por cada línea, ¿con qué país identifican este tipo de gastronomía? ¿Con qué país identifican esta religión? ¿Con qué país identifican este idioma? ¿Con qué país identifican estos valores? Igual esta religión. Entonces, al final, quiero que me digan qué símbolo se repitió más. Si tuvieron más círculos o si tuvieron más rectángulos o más triángulos. Pónganmelo en el chat y ya después me dicen qué salió. ¿Ya tenemos algunas respuestas? Cuenten en el chat qué símbolo se repitió más en sus preguntas. Círculos, tenemos círculos, 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 círculos. Puros círculos. Muy bien, exactamente. Y eso es exactamente el resultado que yo esperaba y está perfectamente bien. Exacto. O sea, si pensamos en Alemania, a fuerza hay cerveza, hay salchicha, seguro. Si pensamos en Irak o algún otro país de Medio Oriente, pues el Islam, obviamente. Colombia se habla español, pues sí, es un país latinoamericano. Y en México, pues como no, somos católicos. Pero aquí yo les quiero llamar la atención sobre ciertos puntos que nos va a llevar a lo siguiente que les quiero yo explicar. Etiopía, por ejemplo, su religión oficial es el cristianismo. El Líbano es un país con un montón de religiones, pero el 40% de esas religiones es el cristianismo. Estados Unidos es uno de los países con más gente de habla hispana en el mundo, incluso más que muchos países latinoamericanos. Guinea Ecuatorial es el único país en África en donde el idioma oficial es el español. En términos del Islam, por ejemplo, en China, en muchas zonas del norte de China, hay regiones donde el Islam es la religión que más se profesa y por mucho. Por ejemplo, en Alemania, con todo lo que ha vivido de la migración desde los turcos en el siglo pasado hasta ahorita con los sirios, el Islam ha enriquecido muchísimo a la nación y está muy presente en el Día de la Nación. República Checa tiene el primer lugar en bebida de cerveza per cápita y bueno, en Argentina se come un montón de carne y sobre todo esas salchichas argentinas que son tan buenas. Entonces, a lo que voy con esto es que el cultural competence nos pone algunas trampas y estas son las trampas que yo les quiero enseñar. La trampa de la simplificación es la primera. Hay elementos que son inherentes a determinadas culturas, pero sin embargo no significa que las definan en su totalidad. O sea, y eso pasa, por ejemplo, mucho con el Islam, ¿no?
creemos que el Islam define a todos los países de Medio Oriente cuando no es así. Esa es la trampa de la simplificación. Está la trampa de la exclusividad. Elementos que forman parte de una cultura también pueden formar parte de otras. Y es que en un mundo globalizado pues, se invita a la mezcla y a la coexistencia. Es, por ejemplo, el tema del español, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo. O las religiones. Y finalmente, la trampa del prejuicio. El consumo masivo de información nos enriquece, pero también nos puede llevar a asumir elementos que definen una determinada cultura cuando no necesariamente es así. Entonces, lo que yo les quiero decir es que es fundamental, siempre, si vamos a tener una experiencia intercultural y sobre todo de trabajo, es muy importante saber de antemano cosas fundamentales de la cultura. O sea, tener en mente estos elementos fundamentales que ustedes me estuvieron diciendo, religión, cultura, etcétera. Siempre es importante tenerlas en mente, pero es aún más importante evitar caer en estas trampas. ¿Y cómo vamos a evitar caer en estas trampas? Aquí es donde viene otro de de los conceptos que les quiero compartir. Tener competencia cultural es importante, pero tener humildad cultural es aún más importante. Entonces, bueno, igual que el concepto pasado, ¿a qué les suena que es humildad cultural? Suena así medio rebuscado, pero ¿qué dirían ustedes que es humildad cultural? Pues ser empáticos, ¿no? Ser empáticos, ajá. Muy importante. ¿Qué otra cosa creen que define la humildad cultural? Valorar las culturas por igual, dicen acá en el chat, Melissa. Ok. Sí, que una cultura no sea más importante que otra. Exacto. Ok. Jocelyn dice, abrirte para recibir cosas nuevas, respetar. Paulina nos dice, estar abiertos a aprender de las otras culturas. Jimena dice, querer aprender de las culturas. Alberto, el respeto de la culturalidad. Y Claudia nos dice, aceptar que no lo sabes todo y tienes mucho que aprender. Es justamente eso lo que dijo Claudia. Todo lo que habían dicho anteriormente es más parte del cultural awareness, esta parte que les contaba de estar dispuestos a. Pero a pesar de que nosotros hagamos un curso intensivo en China o hagamos un curso intensivísimo de las culturas en África o de los idiomas que se hablan en la India, las distintas lenguas que hay ahí, todo eso, a pesar de que tengamos un PhD, lo tenemos que dejar en un segundo plano a la hora de enfrentarnos a una nueva cultura. Lo que se centra este concepto de humildad cultural es en eliminar ese power imbalance que podría haber entre alguien que está sumamente capacitado, que quiere saber mucho de una cultura, y alguien que realmente vive esa cultura o que es parte de esa cultura, o incluso aunque no sea parte de esa cultura, hay otra gente que ha experimentado esa cultura de otra forma y no por eso tú tienes autoridad, una autoridad superior sobre ello, ¿no? Entonces, estos son algunos puntos súper importantes de humildad cultural. El primero es justo aceptar que tu conocimiento sobre una cultura no es absoluto y realmente nunca lo va a ser, ¿no? Hay que aceptar que aprender sobre una cultura es un proceso de largo plazo y no un conocimiento de rápida adquisición que podemos tomar en un curso por leer un libro o por ser fanáticos de una cultura, ¿no? Hay que ser críticos con nuestros propios sesgos y prejuicios, ¿no? Muchas veces sin pensarlo estamos muy influenciados por lo que vemos en las noticias, en redes sociales, por lo que nos dice la gente, ¿no? Entonces hay que ser conscientes de esos prejuicios y silenciarlos. Hay que evitar generalizaciones. Y esto es así algo importantísimo, hay que tener un enfoque individual. No hay que asumir que conocemos a una persona porque creemos que conocemos su cultura o porque la conozcamos. Entonces, algo fundamental del Cultural Humility es tener en cuenta que somos productos de nuestra cultura, pero también de un montón de otros factores, ¿no? Somos seres complejos. La cultura es compleja, pero el individuo es aún más complejo. Entonces aquí les pongo un pequeño mapita, o sea, ¿qué es lo que nos define? Aquí está la cultura.
pero también tenemos creencias personales, aspiraciones, experiencias personales, educación, frustraciones, identidad personal, ambientes socioeconómicos, formación, identidad de género, y así hay una lista enorme. Ahorita les voy a dar como unos ejemplos como para aterrizar más este concepto que parece muy así idealista, muy filosófico. Pero bueno, básicamente, voy a empezar con un primer ejemplo. Yo tengo una muy buena amiga y ella es mexicana, ella es de Aguascalientes, pero si tú la ves físicamente, ella es una persona que no es de este país, o sea, ella es japonesa, ¿no? O sea, la ves y dices, ella es japonesa. Entonces, la primera reacción que mucha gente va a tener con ella va a ser no hablarle en español, va a ser hablarle en inglés. Y esas otras personas tratarán de hacerlo pues con el máximo respeto, ¿no? De, ay, seguro no sabe español, ¿no? Entonces, con esa primera instancia le hablan en inglés y luego cuando se dan cuenta de que habla español, entonces automáticamente asumen, ah, bueno, entonces seguro hablas japonés. Pero no, o sea, debido a las experiencias personales de mi amiga, a sus frustraciones, a sus aspiraciones, no necesariamente ella tiene que aspirar a hablar el idioma de sus abuelos, ¿no? No podemos asumir que esa es una ambición de ella, una aspiración de ella, solo porque creemos que sabemos de su cultura o porque asumimos que por su aspecto físico ella tiene que tener ese conocimiento en específico, ¿no? Ahora les voy a contar algo más como del ambiente laboral. Y esto me acaba de pasar literalmente hace 2 semanas, entonces así perfecto para la presentación. Teníamos que invitar a alguien para que platicara con nosotros, alguien de dentro de la empresa en la que estoy. O sea, mi empresa está basada en México, también está en Estados Unidos, también está en Argentina, también está en Brasil, pero mi equipo está en estas latitudes, pero la empresa va más allá, incluso hay oficinas en Alemania, hay oficinas en la India, en Japón, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en el equipo tratamos de traer a otras personas, o incluso puede ser de la oficina de México o de Argentina, pero también puede ser alguien de la oficina de Gran Bretaña. O sea, tratamos de incluir a gente para que nos venga a platicar y estar un poco en contacto con todo lo que está pasando a nivel global, ¿no? Entonces, a mí me tocaba hacer una invitación a alguien y no sabía a quién invitar. Entonces le pedí un consejo a mi jefe, le dije, oye, me interesan estos temas, creo que serían interesantes que lo sepamos en la empresa, ¿a quién podemos invitar? Y me dijo, sí, contacta a Leandro Albuquerque. Él es especialista en tal y tal. Entonces, invítalo. Entonces, yo escuché a Leandro Albuquerque y dije, bueno, ok, urge, lo voy a buscar, lo busqué en el Teams, me salió, abrí el chat y le hice la invitación, ¿no? Oye, Leandro, tal, en español, ¿no? Él me contesta igual en español y siento que me contesta un poco cortante, pero al final acepta la invitación. El día que llega a dar la plática, me doy cuenta que Leandro no habla español. O sea, Leandro estaba basado en Brasil y yo asumí desde su nombre su idioma, ¿no? Entonces ahí me faltó 3 kilos de cultural humility, ¿no? O sea, no porque yo creo que tu nombre es de habla hispana, tú hablas español, ¿no? Entonces, como tener la mente en cero o sea, borrar todo lo que creemos saber de alguna persona nada más por la primera impresión que tenemos de ellas y tener muchísimo más cuidado, ¿no? Nos voy a dar un último ejemplo y quiero que ustedes piensen en alguna experiencia de cultural humility que les haya pasado o que hayan sabido de alguien, ¿no? Y para comentarla y ya ir cerrando la presentación. Otra experiencia que tuve así fue, no en la empresa en la que estoy ahorita, o sea, como ustedes saben, al principio, como explicaron mi semblanza, primero estuve en un ambiente muy internacional, pero del lado político, y ahorita estoy en un ambiente igual internacional, pero en el lado más empresarial y corporativo, y son muy distintos, ¿no? En esa ocasión, pues yo estaba coordinando la agenda de la presidenta de esta organización internacional y me llegaba un bombardeo de correos diario, ¿no? Impresionante. Todo el mundo quería hablar con ella, todo el mundo quería que fuera a eventos, todo el mundo quería su atención absoluta y yo era responsable como de administrar esa atención, ¿no?
Entonces, un día me llega un correo de una tal persona de un país chiquitito que es San Marino, y lo que me dice es, necesitamos que por favor, así con mucha educación y mucho protocolo, como es todo, como en el mundo político internacional, que si de favor su excelencia, la presidenta tal, nos pudiera acompañar en el evento de, ¿cómo se llama? Era, perdóname, no tengo el nombre exacto, pero en un evento del regente. Entonces yo dije, ay, no sé quién es el regente, San Marino, un país chiquitito, X, ¿no? O sea, como que lo fui postergando. Mes con mes me iban recordando, ¿no? Entonces nunca le di la debida importancia y ya hasta después supe que ese evento del regente era el evento más importante en términos políticos y de nación y demás en este país chiquito de San Marino. Era el máximo honor invitar a alguien a estar presente en dirigir esta ceremonia del regente. Entonces, obviamente, cuando yo me enteré y lo platiqué con mi jefa en ese entonces, pues me dijo, oye, qué bárbara, esto es importantísimo. Entonces, ahí igual, otro ejemplo en el que a mí me faltó un poco de más cultural humility. No se me ocurre agarrar el Google y decir, bueno, ¿qué es esto del regente? ¿Qué onda con San Marino? ¿Qué es esto? ¿No? Sino que simplemente asumí que era un país chiquito y el nombre no me sonaba a nada como algo presidencial o algo de monarquía o algo de, ¿no? Entonces lo hice automáticamente a un lado. Entonces eso al final, bueno, no me metió en muchos problemas, pero pudo haberlo sido. Entonces el que no tengamos esta cultural humility, bueno, en el caso de San Marino me faltó tanto cultural humility como cultural competence, hace que pues, nos ganemos algunos bochornos o incomodidades tremendas o podamos llegar incluso a ofender a alguien por no tener esta disposición. Entonces, a ver, ustedes cuéntenme si les ha pasado algo similar. Yo, Claudia Viveros. No sé si me escucho. Sí. Sí. Hola, bueno, Claudia. Yo trabajaba para una empresa en donde íbamos a contratar personal hindú para traerla a México, porque ellos eran muy buenos en el diseño de moldes, y para esto contratamos a una chica que nos iba a ayudar pues con toda la traducción, toda la parte de la escolaridad. O sea, la chica también era hindú. Y un día se me ocurrió, yo veía que ella se quedaba dormida y le decía, bueno, ¿por qué estaba embarazada? Los primeros 3 meses dije, bueno, pues por el embarazo, ¿verdad? Ya para el cuarto, quinto, un día se me ocurrió preguntarle y me dice, pues es que todavía llego a mi casa. Bueno, ella era esposa de un ingeniero que estaba en un alto mando de otra empresa. Y un día se me ocurrió preguntarle, bueno, ¿por qué siempre estás tan cansada? Me dice, pues porque llego a la casa y tengo que moler los garbanzos y hacer el quehacer y lavar. Y pues se me ocurrió inadecuadamente decirle, pues ¿por qué no te ayuda tu esposo, verdad? Y a la siguiente semana no me habló. Hasta que ya le pregunté precisamente a otro hindú que teníamos en la planta, le dije, oye, pasó esto y esto y esto. Me dice, en primera insultaste su feminidad y insultaste también a su marido. Entonces, después de eso, pues, tuve que pedir disculpas y todo el proceso y prepararme para toda la gente hindú que íbamos a recibir en la organización, ¿no? Desde cambiar menús, desde llevarlos a la casa, desde explicarles las costumbres de aseo mexicanas, etcétera. Pero sí fue un gran descalabro por no haberme, por no pensar antes de hablar las cosas. Y pues bueno, no es lo mismo las costumbres que tenemos aquí en México que tienen otros países con respecto a la ayuda del hombre y la mujer, ¿no? Claro, exactamente. Y es parte de aceptar estas cosas que son fuera de nuestra normalidad y tener la apertura de aceptarlas, y sobre todo esta parte de bueno, tú no tienes realmente, uno pensaría, no tengo la culpa de hacer un comentario tan inocente, ¿no? Pero parte de este cultural humility es decir, me disculpo porque sé que en tu cultura esto es algo ofensivo, ¿no? Entonces, creo que eso también es parte fundamental del cultural humility y es una forma de manejar bien estos malentendidos culturales, ¿no? ¿Hay alguien más que tenga alguna otra experiencia?
aunque no sea laboral, como más del día a día. Hola Nicole. Hola. Soy Samantha. Hola. Estudio marketing, pero he tenido la posibilidad de estar en campamentos internacionales y hace 2 años, me fui de niñera a Brasil con 4 niñas mexicanas. Entonces, pues está súper padre porque en estos campamentos conoces o sea, hace cuenta que nos tocaba en Brasil, pero a ese mismo campamento llegan 12 países. Entonces, pues en nuestro campamento estaba de que Brasil, Tailandia, Egipto y así, ¿no? O sea, como que de todos lados. Entonces, pues ya estamos ahí y los líderes, o sea, sí nos decían como que, pues de cada país, o sea, como que nos empezaron a decir como que, no, pues a los niños, por ejemplo, los del Salvador, ¿no? O sea, de que no pasa nada si llegas y los abrazas, ¿no? Pero había como otras culturas que nada que ver, o sea, y más porque eran como niños y nosotros éramos adultos. Pero yo creo que lo que más me impactó fue que los que fueron de Indonesia, los 4 niñitos, cada uno tenía una religión diferente. Entonces, cuando nosotros de México nos llevamos chilorio, y el chilorio pues es de pollo, de cerdo y así, ¿no? Entonces yo me sentí muy mal porque yo no pensaba en las culturas que iba a haber allá. Entonces pues había niños que no comían cerdo o no comían pollo, no comían vaca. Entonces pues yo como no tuve o sea, no tuve la iniciación de preguntar así de, oye, pues entonces, pues fue como un choque, porque pues mejor me dijo el líder, ¿sabes qué? No le digas lo que se acaba de comer. Y yo, ok, perdón. Pero sí, o sea, sí es como impresionante, o sea, lo que puede llegar, ¿no? Claro, sí, en muchas culturas este elemento definitorio de gastronomía va muy de la mano a veces con otro elemento muy definitorio que es la religión, ¿no? Entonces, Sí, conocer de la gastronomía de otro país no es un tema secundario porque puede jugar un papel tan central como el de la religión, ¿no? Entonces, sí, eso es muy importante. Gracias, muchas gracias por compartir sus experiencias. gracias, Nicole. De nada. Eh, pues entonces vámonos a las conclusiones y si tienen algunas preguntas, pues un Q&A, como no. Entonces estos son como mis key takeaways, o sea, mis principales cosas que yo quiero que se lleven hoy. Para abordar una nueva cultura en el ámbito que ustedes quieran, lo principal es incomodarnos, ¿no? Tener cultural awareness. Incomodarse implica estar dispuesto a, estar en la disposición a conocer cosas que pueden ser contrarias a nuestra propia normalidad, ¿no? Hay que poner a prueba nuestros propios conceptos de normalidad. Después hay que identificar, esto es parte del cultural competence, hay que decir, bueno, yo creo que es un poco opcional decir, bueno, voy a tratar con alguien de una cultura individualista o colectivista, o me voy a enfrentar con un coco o con un durazno. Es un primer acercamiento a lo que puede ser la nueva cultura a la que nos enfrentamos. Y esto abre paso a aprender sobre la cultura, ¿no? A tomar en cuenta estos elementos que definen a la cultura: religión, gastronomía, costumbres, idioma, ¿no? Y ya que aprendimos, y ya que estamos dispuestos, lo vamos a poner en segundo plano, porque eso es muy importante, pero no es lo más importante. Vamos a poner todo en un segundo plano, todo lo que sabemos es secundario. Es más importante tener cultural humility. Vamos a ser humildes, vamos a aceptar que no lo sabemos todo y que la cultura no define a la persona, ¿no? Y tenemos que enfrentarnos a la posibilidad de que la persona de una determinada cultura ni siquiera se identifique con esa propia cultura que nosotros queremos saber, ¿no? Finalmente, compartir de nuestra propia cultura, ¿no? O sea, cuando vemos que las situaciones son propicias, también es bueno
compartir de cómo es nuestra normalidad, a diferencia de otras normalidades, siempre con mucho respeto y manteniendo esta como cultural humility. Y finalmente, leer microambientes, que es lo que les decía, que la cultura no necesariamente obedece límites geográficos, sino que también puede haber una cultura laboral, una cultura empresarial, una cultura en el ámbito político. Entonces, eso es mucho caso por caso, ¿no? Case by case. Hay que empezar a desarrollar esa habilidad de leer microambientes para poder adaptarnos más fácilmente, ¿no? Entonces, aquí también les dejo mi correo por si ustedes tuvieran alguna pregunta que no quisieran hacerme aquí o que está fuera del tema de la presentación. Pueden escribirme, con mucho gusto yo les contesto. Y no sé si tengan alguna pregunta antes de que cerremos la presentación. No, muchas gracias por tu atención, la verdad estuvo muy interesante y me acordé de alguna que otra experiencia que me ha tocado vivir justamente por todo este tema cultural, inclusive viniendo, o sea, ya no tanto como de país a país, sino aquí mismo en México. O sea, yo soy del estado de Guerrero, vengo a León, Guanajuato, entonces sí también es un cambio, ¿no? Y te tienes que ir adaptando. Pero muchísimas gracias. No, de nada, gracias a ustedes. Sí, y por lo mismo que les digo, o sea, los límites geográficos son una invención humana y política. No siempre podemos asociar culturas con países, incluso también hay, en un país tan extenso como México, tenemos 120 millones de personas. Obviamente va a haber diferencias entre norte y sur, el centro, la costa, el Golfo de México. O sea, sí hay rupturas culturales dentro de nuestra misma cultura mexicana, ¿no? Entonces también es importante justo tener eso en mente, que cultura no solo es algo internacional, ¿no? Puede ser tan local como lo queramos ver. Entonces, muchas gracias por esa contribución, Selene. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta o comentario, aportación? Pues creo que es muy importante todo esto que mencionas de pues aprender a tener esa apertura o sea, al aventurarte a algo nuevo, porque no siempre sabemos todo sobre todos y sobre todo porque pues siempre tenemos que estar abiertos a conocer y aprender sobre cosas nuevas. Y pues muchas gracias por la plática. De nada, con muchísimo gusto. Nicole, muchísimas gracias por tu presentación. Hago una intervención en este momento porque muchas de nuestras estudiantes y nuestros estudiantes tienen clase de 7, entonces nada más para cerrar esa parte y quien se tenga que retirar para clase, por favor, adelante. Nicole ya compartió su contacto y también nos preguntaban en el chat, Nicole, si hay forma de compartirles la presentación o algún material que podamos enviarles de tu parte en relación a esta. Sí, claro que sí. Igual se lo puedo mandar a Alicia y si ella me ayuda a distribuirlo. Sí, claro que muchísimo sí. Gusto. Muchísimas gracias. Bueno, hemos llegado al final del evento, entonces quisiera agradecer primeramente a Nicole, que estuvo compartiendo su experiencia el día de hoy, sin duda muy enriquecedora para todas y todos. Ya están también poniendo en el chat muchas gracias y compartiendo que les pareció muy interesante. Y bueno, en segundo lugar, a todas las docentes y los docentes que nos acompañan del Departamento de Ciencias Económico-Administrativas. Sabemos que tomamos una hora de su clase para esta presentación y esperamos haya sido de mucho apoyo. Y bueno, especialmente a todas nuestras estudiantes y nuestros estudiantes, que esperamos que este espacio haya sido de su interés para sacarnos un poquito de la dinámica que lleva la semana y sobre todo en el marco del IDEATE. Muchas gracias. Y ahora sí, ya habiendo dicho esa parte de quien se tenga que retirar, regreso a ti, Nicole, por si alguien tiene algún otro comentario. Muchas gracias, Ceci.
bueno, si tienen alguna duda, comentario, yo no tengo hora de salida, entonces no tengo clase de 7 ya, afortunadamente. Ya se acabó eso. Bueno, pues yo Qué sería padre. primero agradecerte por tu tiempo y también decirte que pues es información muy útil para los que apenas estamos empezando a la universidad. Es una información muy útil para pues empezar a estudiar más de otras culturas, porque sí influye mucho en nuestro trabajo del futuro, ¿no? Claro, exacto. Sí, si ustedes salen de la carrera con más sensibilidad sobre estos temas, claro que potencia sus oportunidades laborales en el futuro, o sea, de eso estoy segura. Y, o sea, yo si hubiera pensado, iniciando la carrera, las experiencias que iba a tener, probablemente no me las hubiera creído. O sea, la vida te va poniendo las cosas y no importa si estás preparado o no. Entonces, y como les decía, o sea, en un mundo en constante integración como el nuestro, es muy probable que se topen con experiencias interculturales en cualquier momento, ¿no? Entonces, me da mucho gusto que esto haya sido una buena introducción para eso. Gracias, Melissa. ¿Alguien tiene otro comentario? Creo que no, Nicole. Entonces, Ok, bueno, ahora sí, buenísimo. les agradecemos estos últimos comentarios. No queríamos dejar de tener la oportunidad de que interactuaran con Nicole y bueno, para respetar el horario vamos a cerrar la sesión. Muchísimas gracias a todas y todos y que tengan muy buena noche y con mucho gusto compartiremos el material que comparta Nicole con la maestra Alicia, coordinadora de lenguas, con sus respectivos docentes. Tenemos la lista de quienes asistieron, lo compartimos. Muchísimas gracias a todas y todos y muy buena noche. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Nicole.